Mi novia se niega a hacer nada con su vida y vive a costa de mí. No me dejaba romper con ella, así que tuve que recurrir a medidas extremas para salirme con la mía. Hace aproximadamente 2 años, mi novia dejó la universidad y, desde entonces, se ha convertido en una persona patética y repugnante. Sé que suena mal, pero literalmente trabajo entre 50 y 60 horas a la semana para mantenernos porque ella es demasiado bonita para trabajar. Hoy mismo, llegué a casa a las 6 de la tarde y la encontré en la cama rodeada de cajas de comida para llevar a medio comer, sin haberse duchado ni cepillado los dientes. Lo único que hizo fue levantarse para recoger su comida en la puerta. Tuve un día difícil en el trabajo y al ver esto, me molesté mucho. Levanté la voz diciéndole que no podía seguir viviendo así. En respuesta, se puso violenta físicamente. Quise terminar con ella en ese momento, pero me manipuló emocionalmente diciendo que no tenía a nadie a quien recurrir. Se quedó en la cama el resto del día y, unas horas más tarde, entré a su habitación y le dije que no podía seguir así. Que no me importaba a quién recurriera, pero que por mi salud mental no podía seguir con ella. Ella trató de manipularme de nuevo, pero cuando no funcionó, se levantó de la cama, corrió a la cocina, agarró unas tijeras y amenazó con quitarse la vida. No quise arriesgarme a llamarla al engaño, así que accedí a quedarme con ella. Actualmente está dormida, y he decidido que si vuelve a hacer lo mismo mañana, terminaré con ella sin importar lo que pase. No es mi culpa. No me importa. Actualización 1. Anoche, cuando ambos nos estábamos preparando para dormir, no me quité la ropa y, en lugar de eso, me quedé allí de pie diciéndole que necesitábamos hablar. Al principio, ella solo sonreía y saltaba en la cama con las rodillas, pensando que no hablaba en serio. Pero finalmente captó el tono de la situación. Le dije que algo ya no se sentía bien, que había intentado hacer que funcionara y ser paciente con ella durante los últimos años, pero que ya no sabía cuánto más tiempo estaba dispuesto a esperar para que consiguiera un trabajo, volviera a la escuela o simplemente encontrara un pasatiempo. Le dije que me molestaba y frustraba que parecía no importarle a sí misma, y que odiaba que no tuviera metas ni aspiraciones. Probablemente fue la primera vez en mucho tiempo que estuvo tan atenta en una conversación. Me sorprendió muchísimo. Estuvo de acuerdo con todo lo que le dije, incluso sugiriendo lugares donde podría aplicar. Me dijo que había cursos que empezaban a interesarle e incluso mencionó que podía supervisarla mientras enviaba solicitudes en línea para asegurarme de que no me estaba mintiendo. No lo podía creer. En su mente, parecía que yo todavía estaba dispuesto a hacer que esto funcionara. Y una parte de mí pensaba que tal vez este sería finalmente el momento en el que ella cambiaría. Eso hizo que la siguiente parte fuera aún más difícil para mí y para ella. Al principio, le dije que no la amaba de la misma manera, lo cual, poco a poco, pero eventualmente, me llevó a decir que no sentía nada en absoluto por esta relación y que estaba desilusionado. Estaba cansado y quería comenzar de nuevo con alguien que fuera más orientado a metas y quisiera algo más de la vida. Cuando se dio cuenta de lo que estaba insinuando, comenzó a llorar y me preguntó por qué no lo mencioné antes. Y le dije que siempre le había pedido que cocinara, que saliera conmigo, que intentara algo nuevo o que simplemente volviera a la escuela. Incluso cuando me ofrecía pagar por sus clases, ella decía que entendía esa parte, pero estaba molesta porque no le había dicho que eso estaba llevándome a perder el interés en ella, porque desde su perspectiva, parecía como si aún la amara igual. Empezó a disculparse, diciendo que no estaba en el estado mental correcto y que nada la motivaba, que genuinamente no tenía interés en ningún pasatiempo. Lo único que le gustaba era pasar tiempo conmigo, que era lo que más esperaba en el día cuando llegaba a casa. Nada de esto realmente afectaba mis emociones, aparte de hacerme sentir incómodo. Entonces intenté continuar diciendo que pensaba que su estilo de vida sería mejor con otra persona, pero inmediatamente me interrumpió y se puso más ansiosa. Comenzó a disculparse nuevamente por lo que había hecho y dijo que sería una mejor novia, que al día siguiente iría conmigo a donde yo quisiera y buscaría cursos en agosto para empezar a hacer. Pero no quería perderme, ya que no tenía nada más en su vida y absolutamente odiaba que hubiera dejado de amarla. Hubo tantas lágrimas y mocos que le dije que tendríamos esta conversación nuevamente cuando se calmara, y finalmente lo hicimos después de 1 hora o algo así. Me suplicó que le diera 2 meses para hacer un cambio y que le diera otra oportunidad, prometiendo que cambiaría de nuevo. Enumeró todos los lugares a los que aplicaría y dijo que sería una mejor pareja. Nunca quise dejarla sin hogar. Así que esto me pareció un buen acuerdo, aunque todavía tenía mis dudas.
Luego reafirmé que quería conocer a otras personas. Pero ella parecía mucho más firme en este tema que en el de las aspiraciones, asegurándome que podría arreglarlo. Dijo que solo le diera un mes para intentar que la relación funcionara y me preguntaba una y otra vez qué podía hacer para que volviera a amarla, y que no quería que la odiara. Dijo que esa era la peor parte de todo, que la única persona que tenía en su vida se estaba yendo. Parecía que estaba a punto de romperse otra vez, así que le dije, está bien, veremos cómo está la relación en un mes. En mi mente, si le estaba dando 2 meses para recuperarse, entonces para un mes ya estaría lista para seguir adelante. Tampoco quería que sufriera un colapso mental completo mientras aún vivía con ella. Así que darle un mes para intentar arreglar la relación le daría suficiente tiempo para aceptar las cosas. Anoche dormí en el sofá y probablemente lo seguiré haciendo por un tiempo. Ella salió alrededor de las 3 de la mañana queriendo hablar un poco más, pero le dije que estaba exhausto y que lo haríamos mañana. Luego durmió en el suelo a mi lado por el resto de la noche, disculpándose de nuevo. Cuando le dije que se detuviera, me dijo en silencio, ok, y lloró un poco debajo de su cobija. Pero eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. Esto fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero no me arrepiento de nada y me siento mucho mejor al dejar salir todo. No sé cómo estará esta situación en 2 meses, pero fui firme en que esa era la fecha límite. Actualización 2. Anoche, ella dijo que vio algo en TikTok donde las parejas ponían un teléfono sobre la mesa con un temporizador y querían hacer algo similar para que cada persona dijera qué era lo que las molestaba. Le dije que eso era una tontería. Si íbamos a hablar de nuestros problemas, sería mejor si no hubiera un límite de tiempo. Finalmente estuvo de acuerdo y dijo que yo podía empezar, preguntándome primero, ¿cuándo fue el momento en que perdí completamente el amor por ella? Como dije antes, nunca fue una sola acción, sino una sensación molesta que empeoró y empeoró hasta llegar a este punto. Y le dije eso. Entonces me preguntó, ¿cuándo fue el momento en que me sentí más enojado? Le dije que me tomaría tiempo pensarlo, y ella dijo que estaba bien. Después de unos minutos, algo me vino a la mente. No pude formular las palabras correctas al principio, pero eventualmente solo comenzó a salir. Le dije que el peor momento fue cuando estaba comenzando en mi hospital. Para resumir, el ritmo era brutal. Era trabajo constante, sin casi ningún descanso, ya que estaba aprendiendo cosas nuevas que la escuela nunca me hubiera enseñado, mientras esperaba que pudiera manejarlo como un profesional. Sin duda fue la vez que más estresado he estado. Y siento que otros enfermeros pueden relacionarse con esto. Ese año endureció la forma en que pienso ahora, que el trabajo duro vale la pena si tienes el impulso y la pasión. Le dije que creo que fue entonces cuando empecé a perder los sentimientos más rápido. Verla en casa sin hacer absolutamente nada, llegar a casa y no encontrar comida hecha, que no tuviera un trabajo, que no estuviera aprendiendo nada, completamente pegada al internet sin nada que mostrar por ello. Le dije que me molestaba aún más cuando le daba sugerencias de trabajos con horarios bastante fáciles o de encontrar un nuevo interés en la escuela que le fuera mejor que la última vez, solo para ser rechazado en cada intento. Le dije directamente que eso me disgustaba. Ella me preguntó por qué no hice de esto un problema mayor en su momento, que debería haberle comunicado esto. Pero le dije que hay cosas que no deberían tener que decirse. No debería tener que recordarle que se lave, que coma, que haga algo más que estar desplazando su celular sin pensar por horas todos los días. También le dije que, después de llegar a casa del hospital en días más estresantes, lo último que quería era pasar mi tiempo rogándole a mi novia que hiciera algo productivo o activo. Así que me mordí la lengua y me conformé, ya que ella seguía siendo amable y cariñosa. No tenía otras razones para terminarlo. Y así, el resentimiento fue creciendo más desde entonces. Fue más o menos en ese punto que me volví más cruel, lo cual lamento ahora, pero igual lo mencionaré como todo lo demás. Le dije que cuando dejó la carrera de enfermería, me molestó porque sentía que ella era más que capaz de hacer lo que yo había hecho. Pero después de pasar más tiempo en la relación y conociéndola mejor, supe que, con el tipo de persona que era, no había manera de que pudiera haber terminado, y por eso le sugerí trabajos más fáciles y relajados, carreras menos exigentes para la escuela. Incluso si solo cocinaba o encontraba algún pasatiempo interesante en ese momento, lo habría apreciado. Sin embargo, eligió no hacer nada durante años. Es simplemente el tipo de persona que era y por eso, con el tiempo, me fui desenamorando de ella. Me preguntó si la odiaba y le dije que no lo sabía.
Le dije que era muy amorosa y amable, pero que odiaba la forma en que había manejado su vida hasta ese momento, aunque no le guardaba ningún rencor después de haber hablado de todo. Pero tampoco sentía nada más. Solo sentía que ya estaba listo para seguir adelante. Durante toda esta conversación, mantuvimos el contacto visual, aunque en algunos momentos parecía que ella iba a derrumbarse. Pero como ella dijo, se mantuvo lo más calmada posible mientras yo decía lo que tenía que decir. Le dije que ya había terminado y que ahora podía decir lo que quisiera. Pero me pidió que continuáramos la conversación más tarde y se encerró en nuestra habitación el resto del día. Al día siguiente, nos sentamos nuevamente y terminamos la conversación. Me dijo que cree que está deprimida, diciendo que no se había sentido triste antes de esa noche y que no tenía motivación para hacer nada. Algunas personas me habían sugerido que le pidiera que se hiciera pruebas para ver si tenía TDA. Pero cuando comencé a mencionarlo, ella fue muy insistente en que no era algo con lo que se sintiera cómoda. Sabía que no le gustaban las agujas ni ir al hospital en general, pero me sorprendió que se negara completamente a hacerse pruebas de trastornos cuando le expliqué que no era en absoluto como una visita regular al hospital. Me preguntó si ella lograba cambiar su comportamiento, le daría otra oportunidad. Le dije que no lo sabía, ya que en ese momento no sentía nada y no sabía si que ella lo hiciera podría traer algún sentimiento de vuelta, especialmente porque fue necesario que yo llegara a mi punto de quiebre para llegar a esto. Me preguntó si había algún compromiso posible y le volví a decir que, si en un mes sentía que había razones suficientes para quedarnos juntos, lo haría, pero que no había garantía de que mis sentimientos volvieran. Sin embargo, igualaría cualquier esfuerzo que ella hiciera. Ella estaba frustrada con mi respuesta, pero le dije que así serían las cosas. Me dio un papel para que lo revisara, en el que había estado trabajando la noche anterior, con una lista de pasatiempos e intereses que quería explorar. Los dos principales eran la fotografía y la cocina. De nuevo me dijo que estaba investigando esas opciones mientras me mostraba su teléfono, dándome pruebas de que estaba enviando solicitudes en Indeed y Glassdoor para algunos trabajos de nivel básico en los que podría ser contratada. Le dije que si lograba mostrar suficiente pasión o interés en esos pasatiempos que había mencionado, no me importaría que no trabajara, con tal de que hiciera algo para mejorar. Pero si no hacía nada en absoluto, entonces lo mejor sería que buscara un nuevo trabajo para ayudarla si decidía mudarse. También me han preguntado en mensajes privados si tengo amigos cercanos con los que hablar. Hay 2 compañeras de trabajo a quienes les confío cierta información. Dado el número de horas que trabajamos juntos en el hospital, confío completamente en ellas, ya que en mi opinión, son personas muy centradas. Ambas me dijeron que eventualmente me harían un love bombing y que todo volvería a ser como antes, por lo que necesitaba mantenerme firme en seguir adelante. Son amigas muy útiles, que incluso me ofrecieron quedarme en su casa por unas noches, argumentando que caería en su manipulación si continuaba estando cerca de ella. Ellas lo dijeron a su manera, pero no se sintió bien, ya que técnicamente sigo en una relación. Sin embargo, les dije que lo consideraría si la situación empeoraba. Aún así, creo que son personas muy centradas. Por eso siempre trato de tomar en serio sus consejos. A pesar de los numerosos mensajes de ustedes, en privado o abiertamente, diciéndome que esto será un error, quiero intentar darle una última oportunidad, aunque me siento muy cerrado y a la defensiva, y sigo sintiéndome indiferente con nuestra situación actual. Sin embargo, muchos de ustedes me han dicho que esto eventualmente puede cambiar con suficiente esfuerzo por ambas partes. También he tomado el consejo de aquellos que sugirieron cortar el sexo, lo cual era mi intención desde el principio de todos modos, durmiendo en la sala. Pero cada día ella ha estado durmiendo en el suelo justo debajo de mí, incluso cuando le digo que prefiero estar solo con mis pensamientos, diciéndome que esto es algo que no aceptaría. Actualización 3. Mi novia estuvo muy proactiva la semana pasada. Fue un flujo maníaco de energía mientras intentaba interesarse en muchas cosas diferentes que pensaba que podría disfrutar. Mantengo mi promesa de encontrar un punto medio y traté de ayudarla en lo que pude. El único interés real al que principalmente se ha aferrado es la fotografía. Ya había mencionado que tiene un montón de ropa acumulada a lo largo de los años, y vendió algunas de esas prendas en Depop para conseguir suficiente dinero para comprarse una cámara Canon 250D que, según ella, es buena para empezar. Ha investigado mucho más sobre esto que yo. Asumo que se ha mantenido en este pasatiempo porque le dio la oportunidad de pasar más tiempo conmigo, ya que continuaba pidiéndome que saliéramos a la ciudad a tomar fotos y probar su cámara. Dado que le prometí igualar su energía y no quería ser un hipócrita,
lo hice incluso cuando regresaba de turnos largos en el hospital. Hubo un cambio importante en su comportamiento, sin embargo. Mientras que usualmente era una pareja muy cariñosa, eso se incrementó al máximo. Durante la primera semana, me preguntó quizás 8 veces al día cómo estaba, si estaba molesto, qué quería hacer el resto del día, etc., solo tratando de evaluar mi estado de ánimo cuando salíamos. Su demostración de afecto en público también estaba al máximo. Quería besar, tomarnos de la mano y pasar la noche fuera el mayor tiempo posible. Incluso cuando le decía que tenía que entrar temprano al trabajo al día siguiente. Es difícil describir con palabras lo que estaba haciendo. No sé si era exactamente love bombing, pero con la energía que estaba mostrando, esperaba completamente que llegara un colapso, y llegó. Durante la segunda semana, solo podía soportar hasta cierto punto antes de necesitar un descanso, especialmente considerando cómo me sentía después de todo lo que había sucedido antes. Mis amigos en el trabajo son las únicas otras personas con las que he estado interactuando. Les he contado todo lo que ha estado pasando. Me advirtieron de nuevo que estaba siendo víctima de love bombing, como ellos predijeron, y que solo empeoraría. Me preguntaron qué haría si quedaba atrapado con ella por más de 2 meses. Les dije que pronto se terminaría mi contrato de arrendamiento, lo cual me ayudaba a sentirme más tranquilo, ya que no me importaría mudarme si todo esto resultaba mal, mientras le daba a ella suficiente aviso con antelación. Me comentaron que estaban preocupados porque llegaba al trabajo más cansado de lo habitual, y era algo que se estaba notando. Pero les dije que me sentía bien. Durante el fin de semana, insistieron en que saliera con ellos para mejorar mi estado de ánimo, diciendo que pasar tanto tiempo en mi departamento no era bueno para mi salud dada mi situación actual. Al principio rechacé la invitación, pero después de que me lo pidieran nuevamente el mismo día, acepté. Y la mayor parte del día la pasé con ellos, divirtiéndome mucho. De hecho, me ayudó a mejorar mi estado de ánimo considerablemente. Naturalmente, mi novia se preguntaba dónde había estado todo el día, pero le dije que había estado con amigos. Y aunque estaba decepcionada de que no pudiéramos salir, le prometí que pasaríamos todo el día siguiente juntos. Sigo recibiendo mensajes que me dicen que debería alejarme de mis amigos inmediatamente y que me están manipulando en mis decisiones. Piensen lo que piensen, yo sé que ellos son buenas personas que se preocupan por mí. Jugaron un papel importante en que dejara de fumar este año, lo cual, aunque a veces me ha causado más ansiedad, ha mejorado mi salud considerablemente. Se forma un tipo de vínculo diferente con las personas en nuestro ambiente de trabajo, y confío en mis compañeros de trabajo con mi vida, por decirlo de alguna manera. Actualización 4. Cuando dije que vendría el choque emocional, tenía razón. Fue feo, ruidoso y podría haber sido fácilmente evitado en algunas partes. Cuando publiqué mi última actualización, no estaba en el mejor estado mental. Así que reflexionar sobre la semana anterior y escribir me ayudó a calmar los nervios. También me da un poco de vergüenza admitir que empecé a fumar un poco de nuevo, pero también me ayudó mucho mentalmente, ya que mi estado emocional estaba a punto de colapsar últimamente. Y sin la ayuda de mis amigos, no tenía mucho más a lo que recurrir. Este colapso era algo que no podía contarles, ya que no quería que intervinieran. Hubo un momento en que mi novia estaba de mal humor durante una de nuestras salidas a la ciudad. Después de regresar a casa, me dijo que yo había sido despectivo. Y que si me sentía enojado o molesto con ella por tratar de mejorar en la comunicación, yo le respondí que me estaba sintiendo incómodo con su necesidad constante de afirmación y afecto, ya que era algo continuo. Además, como ella seguía durmiendo en la sala por las noches, no tenía tiempo a solas para mí en casa. Después de tantas salidas, estaba comenzando a sentirme física y emocionalmente agotado. La verdad es que me sentía físicamente cansado más que nada. Y, según lo que decían mis compañeros de trabajo y mi novia, eso parecía reflejarse en mi rostro de una manera peor de lo que realmente era. Mi novia pareció tomar esto muy en serio y no intentó hablar conmigo durante el resto del día, ni al siguiente, pero estaba de un humor mucho más melancólico durante el segundo día. Quizás hubiera sido mejor disculparme o comunicarme mejor en ese momento, ya que podría haber sido el punto en el que muchas de estas cosas se habrían evitado si hubiera dicho algo. Pero en lugar de eso, decidí tomarme una siesta y pasar tiempo solo, lo cual casi no había podido hacer en más de una semana. Entonces llegó el tercer día. Mucho sucedió durante el transcurso de ese día, y se dijeron muchas cosas. Este fue el momento en que se alcanzó el punto de quiebre, lo que causó más problemas durante la semana siguiente.
Voy a tratar de ser lo más detallado posible al recordar todo lo que pasó desde el inicio del día hasta el final. Cuando me desperté, me fui sin despedirme ni hablar con mi novia porque casi llegaba tarde. Normalmente, al menos la reviso para ver qué está haciendo antes de irme. Ella había estado durmiendo en nuestro cuarto los últimos días desde que su estado de ánimo decayó. Mi humor estaba mejor de lo usual durante el trabajo porque había descansado, había tenido mi tiempo a solas y simplemente estaba disfrutando el tiempo en el hospital, lo cual no sucede muy seguido. Hubo algunas veces en que mis compañeros de trabajo salían a comer después del trabajo. Y durante las últimas semanas, yo había estado declinando la invitación. Pero en este día, decidí acompañarlos, lo que hizo que llegara a casa alrededor de las 9 o más tarde. Era bastante tarde. Y había tomado algunas bebidas. Aquí es donde comienzo a tener dificultades para escribir y donde normalmente me detengo. Al llegar a casa, vi a mi novia sentada en la sala, mirándome directamente mientras entraba, sin decir una palabra. Me sorprendió y le pregunté qué había estado haciendo, ya que no estaba en su teléfono, ni estaba viendo televisión, simplemente sentada como si estuviera mirando una pared. Antes de que yo entrara, me preguntó dónde había estado, y le dije que estaba con amigos. Inmediatamente me preguntó, ¿eran tus amigos del trabajo? Mi novia sabe que trabajo principalmente con mujeres. Y he mencionado a mis amigas en el pasado. Antes de que nuestra relación llegara a este punto, le dije que sí, estaba con ellas y habíamos salido a comer. Me preguntó si también había estado bebiendo. No sé si era algo evidente o simplemente una pregunta aleatoria, pero le dije que sí, y hubo un periodo de silencio incómodo que en mi memoria se sintió mucho más largo. Eventualmente, ella sacó a relucir la fecha límite de un mes sobre si mis sentimientos cambiarían, y me preguntó si lo habían hecho. Me tomó un minuto responder, ya que esa pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que apreciaba sus esfuerzos en lo que estaba haciendo, pero que aún no estaba seguro de nuestro futuro juntos y no podía darle una respuesta directa. Me dijo nuevamente que durante nuestras salidas yo había sido indiferente y que sentía que no estaba poniendo el mismo esfuerzo para que esta relación funcionara. Le pregunté a qué se refería, ya que salía con ella cada vez que me lo pedía y ponía el mismo empeño en encontrar pasatiempo siempre que ella pensaba en algo que le gustaba. Para mí, parecía simplemente algo que decía por necesidad. Creo que fue en este punto que empezó a perder la compostura, ya que su voz no podía mantenerse constante. Me preguntó si era consciente de que no sonreía cuando estábamos fuera, que estaba callado y rara vez hablaba cuando pasábamos tiempo juntos. Le dije que ella ya sabía cómo me sentía, así que para mí, algunos de mis sentimientos mezclados no debían ser una sorpresa. Pero también le expliqué nuevamente que mi falta de hablar se debía solo a que estaba cansado por el trabajo. Pero no creo que me creyera. Me dijo que constantemente estaba pensando demasiado en cómo me sentía. Ahora que sabe que he perdido sentimientos y no sabe qué puede hacer para que vuelvan, le dije nuevamente que solo encontrara una pasión por algo, lo que fuera. Que saliera de la cama y estuviera activa con cualquier cosa en su vida. Ella me dice que han pasado 2 semanas y que ha estado lo más activa posible hasta el punto de que le estaba causando estrés mental. Pero mi estado de ánimo no mejoraba. Y se pregunta si algo cambiará ahora que estamos cerca del mes. Y entonces llegó el colapso completo. Entre lágrimas y con una voz rota, me dice cuánto me ama, cuánto afecto y amor me ha dado a lo largo de esta relación. Solo para que yo lo echara a perder por algo tan estúpido como mis condiciones, como si fuera solo una excusa para terminar las cosas, si es que alguna vez la amé mientras estábamos juntos. Sigue diciendo que, incluso con lo molesta que está conmigo y lo herida y traicionada que se ha sentido por la única persona que tiene, todavía me ama y quiere continuar nuestra relación. Me dice que no habrá nada para ella si me voy. Nadie, ningún lugar, ningún futuro. Su voluntad de vivir desaparecerá y no sabrá qué hacer consigo misma ahora. Hay mucho que pude haber dicho durante todo esto, pero no creo que pueda transmitir con precisión lo difícil que fue para ella desmoronarse emocionalmente durante este intercambio. Hubo momentos en los que casi gritaba, lloraba sin parar, y todo eso me dejó paralizado, ya que era la primera vez que la veía derrumbarse a ese nivel. Continúa diciendo que no hay razón para vivir si esto es el final, que no importará el trabajo que consiga. Otro mes no será suficiente. Y sabe que aún no querré estar con ella y que no tendrá nada. Después de todo lo dicho, ella se encerró de nuevo en nuestra habitación y se quedó allí unos días más. Cada vez que intentaba tocar para iniciar una conversación, ella gritaba que me fuera, y yo lo hacía.
Unos días después, finalmente se había calmado lo suficiente para que pudiéramos hablar y cambió su actitud 180 grados. Seguía molesta, pero estaba extremadamente arrepentida de lo que había hecho y dicho, diciéndome que gran parte de ello fue en el calor del momento y que no lo decía en serio. Los días que finalmente pude pasar solo, sin ella ni mis amigos, me dieron el espacio mental para finalmente hacer lo que debía haber hecho hace un mes. Le dije tan suavemente y calmadamente como pude que todo había terminado, que no había posibilidad de que pudiéramos estar juntos en ese momento. Y que ya no quería seguir en una relación. Le dije que la dejaría quedarse 2 meses más hasta que pudiera encontrar un trabajo y ayudarla a ponerse de pie. También le dije que si no lograba hacer nada en ese tiempo, entonces yo me iría y me mudaría. Ella empezó a llorar de nuevo, pero de una manera mucho más derrotada que casi me hizo quebrar. Pero aceptó los términos y finalmente todo terminó. Consiguió un trabajo en un supermercado aproximadamente una semana después, pero solo a tiempo parcial al principio, ya que era todo lo que ofrecían. Después de nuestra última confrontación, nuestra comunicación era prácticamente nula. Cuando ella no estaba trabajando, se quedaba sola en su habitación el resto del día y de la noche. Yo me quedaba en el sofá, ya que en ese momento prácticamente estaba acostumbrado y no me molestaba. Se siente mal y egoísta decirlo, pero me sentía extremadamente libre y feliz por un tiempo. No les informé a mis compañeros de trabajo sobre mi ruptura cuando sucedió, simplemente seguía diciendo vagamente que estábamos trabajando en ello. Pero durante ese tiempo, empecé a salir mucho más con ellos después del trabajo, ya que estar en nuestro apartamento se sentía más como una tarea y algo deprimente. Alcancé un punto alto que no había sentido en mucho tiempo, y luego todo se derrumbó la semana siguiente. Había contraído neumonía y estuve fuera del trabajo alrededor de 2 semanas para recuperarme. Al principio pensé que me había resfriado, pero un día me golpeó como un ladrillo y sentí que mis pulmones funcionaban al 50% de su capacidad. No podía respirar profundamente sin entrar en un ataque de tos y me sentía constantemente fatigado. Incluso ahora, mientras escribo esta actualización, con la mayoría de mis síntomas ya desaparecidos, todavía tengo que usar un inhalador para poder respirar en ocasiones. La mayoría de los días que estuve enfermo, dormía entre 12 y 14 horas. Y el tiempo que estaba despierto, estaba acostado. Cuando le dije lo que había contraído y ella vio lo enfermo que estaba, me ofreció que volviera a usar el dormitorio, pero me negué y le dije que estaba bien. Como ella estaba trabajando medio tiempo, todavía pasaba mucho tiempo en casa. Durante los primeros días, me dejó solo. Pero hacia la mitad de la primera semana en que estaba enfermo, comenzó a revisarme de vez en cuando para ver si estaba bien y si quería algo de comer. Honestamente, odiaba que el hecho de estar enfermo nos obligara a interactuar. No porque estuviera enojado ni nada, sino porque se sentía increíblemente raro e incómodo tener que depender de ella para algunas cosas, a menos de una semana de habernos separado. No me sentía lo suficientemente bien como para ir a hacer las compras como normalmente lo hacía. Y como ella ya trabajaba en un supermercado, insistió en que ella comprara la comida en su lugar. Cuando le di mi tarjeta, la rechazó y dijo que lo compraría ella misma. La mayor parte del tiempo comía bocadillos de frutas y galletas, pero ella me dijo que si quería mejorar, tenía que comer comidas de verdad. Así que empezó a cocinar para mí, incluso cuando le decía que no quería nada. A pesar de esto, no comimos juntos durante la primera semana, ya que ella regresaba a su cuarto después de revisarme. Pero al comienzo de la segunda semana de estar en casa, empezó a sentarse conmigo mientras estaba despierto y a platicar conmigo. Me contaba sobre su día en el trabajo, sus compañeros y un montón de otras cosas. Sentí que muchas de esas eran cosas que había querido decirme antes, pero no había podido porque todo aún estaba reciente. Pero una vez que comenzó a hablar, no paraba. Y, honestamente, disfrutaba escucharla hablar de su día porque se sentía diferente. Pasamos de platicar a ver televisión juntos por las noches cuando no podía dormir, a simplemente hablar de nuestros problemas, esos que habíamos estado guardando durante un tiempo. Fue extremadamente catártico. No hubo gritos ni discusiones, solo escuchábamos. Se sentía como una forma de hablar que no habíamos tenido en mucho tiempo. No desde, antes de que estuviéramos juntos hace años, cuando solo éramos amigos y compañeros de clase. En algún momento durante la segunda semana, llegué a un punto en el que me sentía extremadamente mal. No quería hablar ni hacer nada, pero tampoco podía dormir, porque no paraba de toser. Ese día no fue a trabajar y se quedó a mi lado durante mucho rato.
No hablamos en absoluto, pero se aseguró de que siguiera comiendo y bebiendo agua. Hay mucho que se puede decir sobre cómo me hicieron sentir esas 2 semanas con respecto a mi situación con ella y todo lo que había pasado, pero no puedo expresarlo con palabras, mucho menos escribiendo. Pero diré que fue mucho tiempo para pensar. Desde que me recuperé, he intentado hacer un mayor esfuerzo por hablar con ella, pero al mismo tiempo, no quiero que se sienta forzado como pudo haber sido hace un mes. Solo conversaciones al azar sobre cosas al azar, sobre cómo iban sus fotos, cómo estaba el trabajo, si le gustaba su jefe, lo que fuera. Pasaba menos tiempo en su cuarto y más en la sala conmigo cuando llegaba a casa, simplemente hablando sobre su día en el trabajo, los clientes y sus compañeros. Y a cambio, yo le contaba sobre mi día. Gradualmente, en estas semanas, se siente como si la transición de estar en una relación a ser amigos fuera mucho más evidente. Se siente mejor y más orgánico de esta manera, ya que se ha vuelto más fácil comunicarse, aunque todavía hay una barrera entre nosotros, algo que se formó a partir de nuestra última discusión. Y es difícil describir exactamente qué es, pero está ahí. La fecha límite que me había puesto para mudarme era a finales de septiembre, ya que mi contrato de arrendamiento termina en esa fecha. Actualización 5. El final de septiembre llegó rápidamente y mi contrato estaba a punto de expirar. Había decidido no renovarlo. Necesitaba un nuevo comienzo lejos de ella y de los recuerdos de nuestra relación. Había estado contemplando esto durante semanas. Y aunque estaba agradecido por los momentos de conexión que compartimos durante mi recuperación, sabía que no podía quedarme. El último sábado del mes, le dije que era momento de irme. Le expliqué mis razones, tratando de mantener un tono calmado y sereno. Le dije que necesitaba enfocarme en mí mismo y en mi futuro, y que vivir juntos ya no era una opción viable para mí. Vi cómo su expresión cambiaba mientras las palabras se asentaban en su mente. Comenzó a llorar y la discusión surgió casi de inmediato. Me acusó de abandonarla y de no importarme todo lo que habíamos pasado. Gritó que estaba tirando nuestro amor sin motivo y que no entendía por qué me iba si habíamos estado llevándonos mejor. Traté de responder con calma, pero sus acusaciones eran hirientes. Le dije que no la estaba abandonando, sino que estaba tratando de cuidarme a mí mismo. A medida que la discusión se intensificaba, ella se volvía más frenética. Pude ver el dolor y la ira en sus ojos, y se convirtió en algo aterrador. En un momento de furia, se lanzó sobre mí. No lo vi venir. Me tomó por sorpresa. Y antes de darme cuenta, me golpeó en la cara. Tropecé hacia atrás, sorprendido y confundido por su agresión repentina. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, se quedó congelada, su expresión cambió de ira a pánico. Comenzó a disculparse, pero yo sentía la punzada de la traición. Salí de la habitación para recobrarme. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. No sabía qué hacer después. Después de unos minutos, decidí salir del departamento para despejar mi mente. Conduje sin rumbo fijo, el peso de lo que acababa de suceder se apoderaba de mí. Terminé en un hospital cercano después de llamar a un amigo que insistió en que me revisaran. Me senté en la sala de espera, sintiéndome avergonzado y confundido. No quería hacer un gran escándalo, pero sabía que necesitaba ser visto por un médico. Después de un examen rápido, confirmaron que físicamente estaba bien, pero me sugirieron que tomara un tiempo para pensar en el impacto emocional de lo sucedido. Me quedé allí unas horas, en su mayoría en silencio, reflexionando sobre todo lo que había pasado entre nosotros. La realidad de nuestra situación se sintió más clara una vez que fui liberado. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Sentí una mezcla de enojo, decepción y alivio. Me di cuenta de que tenía que contactarla una última vez. Le envié un mensaje diciéndole que no presentaría cargos. No quería escalar más las cosas, pero necesitaba dejar clara mi postura. Le dije que se mantuviera alejada de mí para siempre. Le recordé que tenía una oportunidad, pero que debía usarla sabiamente. No quería más contacto. Estaba listo para seguir adelante y esperaba que ella también pudiera encontrar una manera de sanar. Presioné, enviar, y sentí una extraña sensación de calma sobre mí. Finalmente había terminado. Al día siguiente empaqué mis cosas y me mudé. Dejé atrás los recuerdos, las discusiones y el amor que una vez existió. Era hora de comenzar de nuevo, lejos de todo lo que me había estado reteniendo. No miré atrás cuando cerré la puerta por última vez.